Bueno, seguimos aquí en 8910 en este segundo bloque y lo tenemos al doctor Fernando Esteva. Fernando Esteva fue director de Minoridad, si no me equivoco. No, jefe de adopciones de Minoridad. Jefe de adopciones de Minoridad. Hace muchos cosa años. Que siempre meto toda la pata cuando hago las presentaciones. Algún día vamos a hacer un gran blooper. En rigor tuve un largo desempeño en la administración pública, pero siendo muy joven, en el año 76, Sí. Por un movimiento interno, me dieron un cargo administrativo y me pusieron como jefe de adopciones. Yo había entrado como abogado a ese ministerio en el año 73. Y me pusieron a cargo del departamento de adopciones, que ya tenía un funcionamiento muy bueno, con una estructura que había armado una mujer con una vocación enorme por los temas de menores, que era la doctora Susana Fernández de la Puente. Nosotros éramos jóvenes abogados, éramos 4, dos hombres y 2 colegas mujeres, y bueno, ella nos infundió el espíritu que había que tener. Cuando la removieron a ella, por razones que en su momento no entendí, me tuve que hacer cargo de ese departamento, o división sería hoy. De todas maneras, trabajamos muy bien durante muchos años, lo reorganizamos muy poco, lo reglamentamos, y entregábamos 500 chicos en adopción por año. Es mucho. Porque hasta esa época el Estado Nacional, de acuerdo a la ley 10.903, era una vieja ley de protección de menores, tenía la tutela legal de todos los menores que se encontraban en situación de abandono moral o material. Cuando hablas menores, ¿de qué edad eran? Y bueno, teóricamente menores eran en esa época hasta los 21 años. Pero en nuestro departamento la tarea se vinculaba con chicos recién nacidos y hasta los 7, 8 años. Unos eran dejados por sus madres allí mismo donde nosotros trabajábamos, porque las chicas iban a los hospitales y allí en los hospitales les indicaban que al salir con su bebé en brazos tenían que dirigirse a Minoridad, en la calle Humberto Primo al 1700, y allí se las atendía un cuerpo de 15 asistentes sociales, 2 psicólogas, 4 abogados y varios empleados administrativos. A esas criaturas, si hacía falta, se las documentaba. Había otras que venían enviadas directamente del hospital por las autoridades de los hospitales, porque las madres solteras tenían el chico y en algún momento se escapaban del hospital, sabiendo que lo dejaban a buen recaudo, antes de reconocerlo. Eso del Estado. ¿Tenía alguna relación con el patronato de la infancia? No, nosotros teníamos relación con una institución entonces muy eficiente, que creo que ahora ha desaparecido, que era el Movimiento Familiar Cristiano, conducido por una señora que tenía una voluntad, una firmeza, una dedicación y un equilibrio muy importante, que se llamaba Chola Link, Chola Moras de Link. Chola era el sobrenombre, no me acuerdo su nombre de pila, pero era conocida por todo el mundo así. Y había un convenio que habían celebrado, digamos, nuestra jefa anterior, la doctora Fernández de la Puente, y esta institución, y de los 500 chicos por año que entregábamos, 150 aproximadamente venían captados por el Movimiento Familiar Cristiano, y ellos nos hacían una propuesta de un matrimonio. Porque allí no solamente recogíamos a los menores que estaban en situación franca de abandono, o enfermos, o indocumentados, los derivábamos a una AMA externa, y lo más rápido posible tratábamos de colocarlo en una familia, sino que además también teníamos un procedimiento para seleccionar los matrimonios. Era muy difícil, es decir, había mucho papeleo para hacer la adopción. En ese momento, yo durante 2 años tuve, digamos, la satisfacción de poderle decir a los matrimonios, cuando les aprobábamos su solicitud, que se entrevistaban conmigo y les entregábamos una constancia. Tuve la satisfacción de poderle decir a esas señoras,
eran todos matrimonios, ¿no es verdad? Decirle, señora, usted empieza a contar a partir de hoy como si hoy hubiera gestado a su hijo. En el término de 9 meses seguramente podremos llamarla o antes para anunciarle que hay una criatura como la que usted pide a su disposición. Bueno, y eso funcionaba excelentemente bien, pero llegó la mano negra, que en este caso fue un grupo comandado por un doctor de Bedia, que era demócrata cristiano, llegó con el gobierno de Alfonsín y tomaron varias disposiciones muy negativas. Primera, suprimieron un departamento muy interesante que funcionaba muy bien, que se llamaba Policía de la Minoridad. No les gustó el nombre, les parecía represor. Claro. Bien, pero entonces suprimieron lo siguiente. Policía de la Minoridad era un cuerpo de 8 o 9 hombres idóneos que tenían un móvil, y como la Dirección de Menores tenía convenios con subterráneos y todas las terminales de ferrocarriles, cuando había un chico abandonado que había dormido una noche debajo de un banco o escondido en un baño, o se había filtrado en alguna dependencia de subterráneos, lo llamaban, lo iban a buscar, conversaban con él, lo indagaban un poco a ver si tenía familia, si no la tenía, trataban de descubrir si detrás de esa criatura no había una organización de explotación de menores, y en última instancia lo internaban, lo higienizaban, lo bañaban, le pedían documentos, iban a buscar a su familia o pedían, bueno, subterráneos y trenes, estaba controlado. ¿Sí? Siempre parecía algún caso, pero Policía de la Minoridad funcionaba. Actuaba ahí sin problema. Bueno, consideraron que era una dependencia represora. Entonces la suprimieron. Nunca más hubo control ni en trenes ni en subterráneos. Años después, pasado el gobierno de Alfonsín, llegó Menem. Y con Menem un grupo de asesores de menores que de la justicia, que como querían ser ellos los protagonistas de todo el tema de minoridad, le empezaron a sacar facultades al Estado Nacional, con la complicidad de diputados, senadores. Bien. Derogaron la ley 10.903 en sus artículos más importantes. El resultado de todo esto es que nosotros entregábamos, hasta el año 79 que estuve yo ahí, después pasé a otras dependencias del ministerio, entregábamos un promedio de 500 chicos por año. ¿Sí? Yo, siendo responsable de ese departamento, entregué alrededor de 1.500 chicos en adopción. Durante muchos años me paraba por la calle la gente que yo no podía retener fisionómicamente. Pero ellos sí se acordaban. Sí, para agradecerme, no a mí, sino al servicio, la función que habíamos cumplido. Bueno, hoy, esto me lo han dicho jueces de primera instancia, y se puede verificar en el registro civil y en otros organismos. Y hoy Minoridad no entrega más de, a lo sumo, 3 chicos por mes, es decir, entre 30 y 40 criaturas por año. Ahora, los abandonos se producen. Eso es porque no, te iba a preguntar, ¿porque no hay abandono o porque...? No, es porque no hay control y porque no hay, digamos, gestión al respecto. Como están hablando de menor, los matrimonios de aquella época se orientaban hacia más bebés. Sí, en general sí, porque un chico recién nacido, digamos, arrastra menos problemas que una criatura. Un chico de 18 años, 15 años. Sí, y yo te digo, yo desde el año 79 me fui de esa dependencia y entonces, al cabo de un tiempo, se me empezó a hacer la cadena de casos de adopción. La gente venía a verme al estudio, me lo derivaban personas que sabían que yo tenía esa, vamos a decir, especialidad. Imagínate, desde el año 79 hasta ahora, si no me equivoco, han transcurrido 33 años. Debo haber hecho 150, 200 juicios de adopción.
Y en los últimos años, en todas las jurisdicciones, aquí en la provincia de Buenos Aires, chocás con el mismo problema. Es decir, declaman por los derechos del niño, invocan el Tratado Internacional de los Derechos del Niño, los vínculos, que hay que respetar los vínculos originarios, los de sangre, etc. Pero los chicos maduran y envejecen en los institutos. Sí, lo que menos se termina protegiendo son los derechos del chico, ¿no? Exacto. Hay más articulaciones políticas, ventajas, oportunismo, y además que la preocupación en el chico. Sí, sí. Y hay desconocimiento del tema y poca vocación. ¿Vos crees que de las políticas que había en aquella época, que supongo cuando se analizaba el paso de un chico a una familia, tendría todo un análisis, todo un proceso que decía hacer hoy 9 meses, más o menos. Hoy se debe hacer, porque la gente que está todavía es gente capacitada, pero se debe hacer esos pasos, pero lo que falla es la cabeza política. Lo que importa son las decisiones políticas, es decir, tener un presupuesto, poner la gente idónea, comprometerse con la tarea. Se limitan a poner cada vez más trabas. Entonces ahora, por ejemplo, acá en Capital Federal, hace años, crearon un registro de aspirantes a adopción, RUAGA. La ley de creación del RUAGA dice que ningún matrimonio puede adoptar una criatura si no está previamente inscripta ahí. Y la inscripción supone una visita a una asistente social, 2 o 3 trámites y nada más. Y después nunca más los controlan, no saben si está bien el chico, si la familia... No, si tienen otra criatura, si el padre se convirtió en un delincuente o si no... Pues han armado toda una estructura que lo que hace es que obstaculiza. Y entonces, ¿en qué cae la gente? Porque esto es así. Cuando uno dice, no hay más abandono, sí hay. Pero no hay más adopciones, muy pocas. ¿Y cómo se vinculan? Y falsean con la complicidad de los médicos, o de algunos médicos, falsean las partidas de nacimiento, y el que nació hijo de Josefa, es hijo de Karina. Es decir, la mamá soltera que no puede educar a ese hijo, en lugar de entregarlo a una institución que todo tenga un marco de legalidad, que hagan un control de salud de la criatura, que la documenten y que la entreguen legítimamente a un matrimonio que ha sido examinado, que ha sido investigado, que ha tenido que presentar certificado de buena conducta, antecedentes judiciales, antecedentes policiales, que los han visitado en su casa, a ver si tienen espacio y ambiente suficiente como para criar a una criatura. No, la chica se lo entrega con plata o sin plata mediante, porque hay muchos casos en que no hay dinero, se lo entrega a cualquier matrimonio y ese matrimonio consigue un certificado médico y el médico dice, certifico que he atendido a la señora fulana de tal, en su parte que nació una criatura de sexo femenino, y a otra historia. Te hago una pregunta, del periodo que vos estuviste, esto es medio una prueba de fuego, ¿no? ¿Percibiste algo de que hubiera de desaparecidos, hijos que pasaran a adopción? Te voy a contar. Primero, yo no era funcionario político. Que supieras o que... Yo en el año... No, pero te quiero aclarar que yo en el año 76 era un jovencito abogado de 26, 27 años. Estás empleado ahí nomás, ¿no era? Yo era empleado, abogado. Bien. En el año 78 apareció una comisión de abuelas de Plaza de Mayo que pidieron una audiencia con el secretario de Estado. El secretario de Estado, por alguna razón que desconozco, no las recibió. Se lo derivó a la directora nacional de minoridad, que tampoco la quiso recibir. Y que me llamó por teléfono a mí, porque como yo estaba a cargo de un departamento que tenía que ver con los recién nacidos, para que yo las atendiera, cosa que hice. Me presentaron su denuncia, me trajeron una lista de chicos supuestamente nacidos en cautiverio, desaparecidos, y me dieron los periodos, era, supongamos,
esas abuelas sabían que esas criaturas podían haber nacido entre enero del 76 y el mes que me vinieron a ver a mí, o 1 o 2 meses antes, pongamos mediados del 78. Y entonces yo armé un equipo con 4 asistentes sociales y su supervisora, que estaba bajo mis órdenes, equipo que yo integraba, y exhumamos todos los legajos de los menores que aparecieron en minoridad en ese periodo, es decir, principio del 76, mediado del 78. No encontramos ninguna irregularidad. No. Lo que también es cierto que nosotros teníamos una limitante, que era que cuando la criatura aparecía con una partida de nacimiento, ahí paraba nuestra investigación, porque no podíamos... Si era real o falsa o lo que fuera. Bueno, aparecía una señora, una chica que decía llamarse Rosa Pérez, que venía a entregar a una criatura, y el chico se llamaba José Pérez, entonces venía con la partida de nacimiento, no la investigábamos. Ahí, pero en cambio, cuando tenía una situación, digamos, de indocumentación, o el origen nos generaba, no era tan claro, no era directo, no había sido entregado por su propia progenitora, ahí hicimos toda una investigación, hospitales, servicios sociales de donde habían venido. Bien, allí no encontramos. Pero casualmente, en ese mismo periodo, una tarde se presenta a verme, también previo aviso de la directora de menores, 2 policías de la provincia de Buenos Aires, que me dicen haberse enterado, estaban buscando al hijo del director de Diario del Día, Kreiselburg. Y entonces me dicen que ellos creen que hay una criatura con tales características, nos traen una foto, nosotros ubicamos a esa criatura, estaba con una ama externa, era un chiquito, pongamos, de 2 años, estaba con una ama externa en San Martín, me subieron a un Falcon, no me acuerdo de qué color, fuimos hasta San Martín, cuando llegamos allí, el jefe de la comisión me dijo, no, esta criatura no es. Pero pocos días después aparecieron los 2 abuelos de la criatura, que habían recibido un aviso en el sentido de que la criatura había sido dejada en un hospital y de un hospital derivada a nuestro servicio. Bueno, uno de ellos, no voy a dar los nombres, era un empresario muy importante, el otro un señor común. Los hijos, ambos guerrilleros, te lo resumo finalmente, porque hicimos toda una larga investigación, les entregamos la criatura, por supuesto, el final es feliz, pero los 2 muchachos, guerrilleros del ERP, habían robado documentación, y con esa documentación robada, la parejita o ella se había internado en la maternidad Sardá, había tenido a su criatura, habían salido de la maternidad, y un tiempo después, en un enfrentamiento armado, como se sabían perseguidos, dejaron la criatura con alguien que la entregó en el hospital de niños o en la misma maternidad, no me acuerdo. Te quiero decir con esto que hicimos una investigación en esa época, yo no advertí nada. ¿Esa investigación siguió, es decir, ese procedimiento siguió durante todo el proceso? No. Que yo sepa, esa investigación la hice yo, y yo me fui en septiembre del 79 de minoridad, fui a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Salud y Acción Social, que era el ministerio del que dependíamos, a atender juicios del Estado, y creo que, no, esa investigación, estoy casi seguro que no se volvió a hacer nunca más. ¿Cómo evaluarías hoy el tema de la niñez así con respecto a la adopción? Te diría que poca adopción, ¿no? No, te voy a decir, es una frase, ¿no? Pero los huérfanos están huérfanos. Si por alguna razón no se vinculan con el sistema judicial, no hay que los proteja. Los organismos administrativos no cumplen la función que cumplían en aquellos años, y mucho menos, y nosotros ya no cumplíamos la que cumplía originalmente, aunque haya mucha gente que le disguste, la vieja sociedad de beneficencia.
Y te voy a dar un solo ejemplo. Hoy leí en un restaurante, en el menú del restaurante, haciendo alusión al nombre del restaurante, había un relato de la vida de un gran deportista, la primera medalla olímpica de la Argentina, Delfo Cabrera. Bien, Delfo Cabrera ganó en 1936 la primera maratón, ganada por un sudamericano. Delfo Cabrera y muchos otros deportistas eran alumnos de los institutos de minoridad. En este caso, Delfo Cabrera fue alumno del Instituto Carlos Pellegrini, que estaba en Pilar, está todavía hoy el edificio. Muchos deportistas. Yo en aquellos años tuve la oportunidad de recibir una delegación de exalumnos de esos institutos, que eran muchachos sin familia, o huérfanos, o con madre pero sin padre, o con padre pero... Es decir, en situación de abandono, y que el Estado los había protegido, los había educado, y me encontré con 7 o 8 señores que eran contadores, comerciantes, abogados, ingenieros, con todos los defectos que pudiera tener, digamos, estas organizaciones de señoras, que según un viejo amigo mío, lo que hacían era sacarle plata a los maridos, es decir, les daban permiso a los maridos para que salieran de noche, y al día siguiente se lo cobraban pidiéndole donaciones para los institutos de menores. Bueno, con todos los defectos que pudo haber tenido todo eso, todos esos institutos, ¿cómo se formaron? Se formaron con donaciones de gente rica que donaba los cascos de sus estancias, seguramente con el odio absoluto de sus herederos, los cascos de sus estancias, sí, 200, 300 hectáreas, para que el instituto pudiera mantenerse, y tenían un nivel muy bueno de educación. No sería el mejor de la Argentina, pero no estaba muy lejos de los colegios privados. También era una época donde no era tan frecuente de lo que se ve hoy, por ejemplo, ¿no? Probablemente en aquella época, sí, más allá de 500 opciones, sí, es probable. Por año es un número importante. Bueno, no. Hoy no es que bajó, sino que el Estado cada vez se ausenta más. Exacto, es de la responsabilidad. La situación de abandono de los chicos ha aumentado. Los chicos en situación de abandono son cada vez más. Basta recorrer la ciudad de Buenos Aires. Conurbano, la ciudad de Buenos Aires. No, pero vienen a la ciudad, porque una parte importante de esas criaturas venían también de lo que se llama el conurbano, del Gran Buenos Aires. Entonces, hace 30 años también venían. Y había institutos en el Gran Buenos Aires, en General Rodríguez, en Moreno, en Mercedes, llegando pasando Luján, en Pilar. Estaban en Las Armas, Mar del Plata, estaban desparramados porque, ya te digo, eran viejos cascos de estancia que se habían articulado, se habían hecho construcciones complementarias. Ya entonces había problemas de personal porque el nivel había bajado, el agote ya era un mal instituto, había otro que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que también era para muchachos delincuentes, pero acá a pocas cuadras de este estudio, en la calle Perón, al 2300, 2400, había un instituto de monjas excelentes que tomaban chicas con problemas de conducta y bueno, y las ayudaban a orientarse. Remedio definitivo, no sé, yo no soy psicólogo, pero el resultado era que tenían protección. Por lo menos existía. Doctor Fernando Esteva, te agradezco muchísimo el haber venido a 8910. ¿Podemos la semana que viene seguirla? ¿Cómo no? Me gustaría, por este tema de minoridad, este tema de los niños, de toda esta situación que hoy fue para diferentes variables, sí, que no son las mismas que antes, pero que es importante tocarlo porque hace a la esencia de la familia, a la esencia de la sociedad, y bueno, y hace al espíritu de este canal, que es proteger la familia también, ¿no? Perfecto. Y la espiritualidad. Con mucho gusto. Fernando, muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y vamos a recibir al secretario general de SUTCAPRA, licenciado Leandro Nazarre, para hablar un poco sobre el paro
la CGT y cómo está perfilando el mundo obrero. Ya volvemos. Tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.